Ok, pues hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias igual de nuevo por estar presentes en su seminario multidisciplinario. Y pues bueno, ahorita estamos en la penúltima, me parece, sesión ya, que ya nada más faltaría una para cerrar este año. Y pues mira, ahorita tenemos con mucho gusto a la doctora Laura Xiomara Gutiérrez Guerrero. Pues les voy a comentar un poquito de ella. Ella nació en Morelia, tiene un doctorado en física por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es egresada del Instituto de Física y Matemáticas. Ha realizado también varias estancias de investigación en el laboratorio Argonne en USA. Cuenta con 3 postdoctorados en las Universidades Nacional Autónoma de México, en la de Sonora y Michoacán. Ha participado como organizadora de eventos nacionales e internacionales de física de altas energías. Es coordinadora de los talleres de ciencia y tecnología en educación media para comunidades alejadas y marginadas del estado de Chiapas. También coordinadora de Olimpiadas Mesoamericanas de Física y también del Diplomado de Física Teórica del MCTP. Y bueno, ella forma parte del comité organizador de las escuelas de física fundamental en México y Centroamérica. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y nivel 6 en la investigadora honorífica en el Sistema Estatal de Investigadores en Chiapas. Es miembro del comité editorial de la revista Espacio, Innovación más Desarrollo. Y bueno, pues actualmente se encuentra adscrita al Mesoamerican Center for Theoretical Physics de la Universidad Autónoma de Chiapas, con una cátedra CONACYT. Su línea de investigación es la cromodinámica cuántica y la física hadrónica. Y pues ella trabaja, su trabajo está enfocado en los siguientes temas, que es confinamiento dinámico de la simetría chiral, ecuaciones de Schwinger-Dyson y factores de forma hadrónicos. Entonces, pues un gusto tenerla aquí a la doctora. Pues la dejo aquí para que empiece con la presentación y pues bueno, aquí estamos ya muy atentos escuchando. Me parece el micrófono un ratito. Espérame, doctora, creo que su micrófono. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí. Y nos falta poner. Listo. Te dejo. Gracias, doctora. Gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí hoy, a todos los estudiantes, a los profesores que están allá en Toluca. Es un gusto para mí hoy platicarles sobre mis líneas de investigación y sobre las fronteras en QCD y en física hadrónica, que es a lo que yo más me dedico. Bueno, durante esta charla les voy a platicar mucho sobre los avances principales que se han hecho en estas áreas y lo que hay que hacer todavía, ¿no? Entonces, vamos a comenzar esta charla y me gustaría empezar de lo básico, empezar desde el principio y explicárselos como yo se lo explicaría a mi abuelita, ¿no? Entonces, dicen que uno no entiende las cosas hasta que no es capaz de explicárselo a su abuelita. Entonces, habrá algunas cosas que queden más claras para ustedes, otras que no queden tan claras, y habrá cosas que les pueda contestar y cosas que no, pero trataremos de esclarecer un poco esto, ¿no? Pues resulta que hace muchísimos años todo lo que conocemos estaba comprimido. Chiquita como una canica. Esa cosita en un momento determinado explotó y es lo que conocemos como el Big Bang y se empezaron a crear todas las partículas que conocemos. Se crearon los átomos y dentro de los átomos se crearon los protones, los neutrones y los electrones. Bueno, pero esa explosión que sucedió hace muchos años, la bolita era tan chiquita, sí estaba muy pesada, pero ¿de dónde surgió toda la masa que tenemos ahora? Bueno, muchos de los científicos dicen que esta masa fue dada por un bosón que llamamos el bosón de Higgs. Ahora sabemos que no, y después de esta plática ustedes estarán seguros de que no, el bosón de Higgs no es la partícula que le dio masa a todo. El bosón de Higgs solamente da el 2% de la masa visible. Todo lo demás viene de las interacciones de las que les voy a platicar hoy.
Bueno, entonces resulta que hasta 1900 la gente pensaba que los átomos eran las partículas más chiquitas y que eran indivisibles. Pues resulta que Rutherford en ese tiempo, junto con su asesor y otro estudiante, empezaron a ver si realmente el átomo no estaba hecho de nada. Entonces, resulta que bombardearon ese átomo con partículas alfa. Si el átomo no hubiera estado hecho de nada, las partículas alfa hubieran pasado de un lado a otro del átomo como si nada. Pero resulta que no pasaba esto, no pasaban como si nada, sino que unas sí pasaban como si nada, pero otras rebotaban. Entonces, ¿por qué estaban rebotando? Bueno, rebotaban porque aquí adentro, en el centro, había algo muy pesado con lo que estaban chocando esas partículas. Entonces, dijeron, bueno, resulta, este es el número de partículas que pasaban y este es el ángulo. Si se fijan, casi todas las partículas pasaban como si nada, o sea, con un ángulo cero, pero había unas poquitas que pasaban con un ángulo grande, o sea, son las que rebotaban. Entonces, eso quería decir que adentro del átomo había algo muy chiquito, era muy chiquito porque rebotaban pocas partículas, pero rebotaban muy fuerte, entonces debía de ser que estaba muy denso, eso muy chiquito que estaba ahí. Pues resulta que eso era el núcleo del átomo. Entonces, ya el átomo no era una partícula indivisible, sino que estaba hecho, que tenía un núcleo, y alrededor de este núcleo giraban los electrones. Pues no solamente eso, sino que todavía después descubrieron que dentro de ese núcleo había unas partículas más chiquitas que se llamaban los neutrones y los protones. Entonces, hasta ahí estábamos en que el átomo estaba compuesto de electrones, protones y neutrones. ¿Pero qué creen? Que todavía los protones y los neutrones estaban hechos de cosas más chiquitas. Esas cosas más chiquitas se llama, o les llamamos ahora los quarks. Esos quarks fueron propuestos por un señor que se llamaba que se llamaba Gell-Mann, Murray Gell-Mann. Entonces, Gell-Mann propuso que los protones y los neutrones estaban hechos de unas cosas más chiquitas que se llamaban quarks. Entonces, pero al principio él no estaba seguro de que eso realmente fuera una cosa física. Él sugirió que podían estar hechos de una cosa más chiquita y con eso pudo sacar un modelito que se llama el modelo del quark. Pero hasta ese momento él solamente pensaban que era una cosa matemática que nosotros introducíamos para poder explicar por qué existían partículas como los protones y los neutrones. Más adelante les voy a platicar un poquito más sobre este modelo del quark. Pero resulta que si él proponía este modelo, él podía predecir la existencia de una partícula que es esta, el J-Psi. Entonces, nadie creía en la existencia de estos quarks como algo realmente físico, siempre lo vieron como algo matemático, pero cuando descubrieron esta partícula, entonces se dieron cuenta de que sí, que los quarks debían de existir. Y un spoiler es que sí, realmente sí existía, ¿no? Pero vamos a ver más sobre esto. Entonces, hasta el momento, los átomos están hechos de electrones que giran alrededor de un núcleo. Dentro de ese núcleo están los protones y los neutrones, y esos protones y neutrones están hechos de cosas más chiquitas que se llaman los quarks. Bueno, pues hay hay varios tipos de quarks y nosotros les llamamos los sabores de quarks, que quiere decir que hay 6 tipos diferentes de estos. Por ejemplo, un protón está formado de 2 quarks U y un quark D, y un neutrón está hecho de 2 U y un D. Entonces, imagínense esto. Si ustedes pensaran que ese átomo tiene un diámetro del tamaño de un cabello, entonces el átomo completo, si un protón estuviera hecho tuviera el diámetro de un cabello, entonces el átomo completo sería del tamaño de 30 campos de fútbol. Entonces, imagínense, un átomo es algo que está casi vacío.
nada más para que tengan una idea de cómo son los átomos, ¿no? Entonces, lo que les decía, un protón, por ejemplo, está hecho de 2 quarks U y un quark D, y un neutrón está hecho de 2 D y un U. Entonces, todas las partículas que están compuestas de 3 quarks se llaman bariones, y también se les llama hadrones a todos los que están hechos de quarks. Hay 6 tipos de ellos. Está el arriba, el abajo, el extraño, el encanto, el cima y el fondo. Pues resulta que estos quarks tienen unas propiedades muy bonitas. Una de ellas es que los quarks no pueden vivir solos. Ellos siempre tienen que estar acompañados de otros quarks. A esa propiedad se le llama el confinamiento, que los quarks no pueden estar solitos. Entonces, nunca podemos ver a un quark solo. Siempre lo tenemos que ver acompañados de otros quarks. Entonces, si ustedes pudieran aislar un quark, que no se puede, si ustedes pudieran aislar un quark, ustedes se darían cuenta que su masa es de aproximadamente 5 megaelectronvolts. Pero si ustedes lo pesan cuando ya está formando un hadrón, su masa es de aproximadamente 300 megaelectronvolts. Lo que pasa es que los quarks generan masa cuando interaccionan con otras partículas. Entonces, toda la interacción que hay entre los quarks que por cierto, los quarks intercambian una partícula que se llaman los gluones, que es la partícula que lleva la fuerza fuerte. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama fuerza fuerte? Bueno, se llama fuerza fuerte porque es la fuerza mucho más fuerte que la electromagnética. Entonces, pero esta fuerza solamente actúa a muy corto alcance. Bueno, entonces los quarks cuando están solitos tienen una masa muy chiquitita, pero cuando están formando los hadrones generan masa, una masa de aproximadamente 300 megaelectronvolts. Este es un trabajo que estamos haciendo con Fabiola, que está ahí, que también está estudiando ahí en la Universidad del Estado de México, y ella estudia cómo se genera la masa para estos quarks. De hecho, para cada uno de los quarks ella lo ha estudiado. ¿Y por qué crece? ¿Por qué se da este fenómeno de generación dinámica de masa? Entonces, bueno, como les decía, los quarks, que es lo que nosotros estudiamos, son partículas que son muy tóxicas. Ellas no pueden estar solas, siempre tienen que estar acompañados de otros quarks. Imaginen ustedes que tratan de separar 2 quarks. Si ustedes tratan de separarlos, necesitan tanta energía que en lugar de separarlos, generan otro par de quarks, y entonces a este le apareció otro nuevo y a este le apareció otro nuevo, pero ustedes nunca pudieron ver un quark solo. Y este es un fenómeno que nos causa muchísima curiosidad. De hecho, no lo hacemos por dinero, ¿no? Pero en Estados Unidos hay un instituto, este instituto, que ofrece $1 millón a la persona que sea capaz de explicar bien matemáticamente, bien fundamentado, por qué los quarks no pueden estar solos, por qué siempre tienen que estar acompañados de otros quarks. Entonces, bueno, si tienen ahí alguna falta de dinero, les recomiendo tomar este problema, ¿no? Entonces, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué si los núcleos de los átomos están hechos de protones y neutrones, y los protones entre ellos se repelen, ¿no? Porque tienen cargas iguales, y los neutrones no tienen carga. Entonces, el átomo no tendría por qué ser estable, porque los protones se están repeliendo entre ellos, los neutrones no tienen carga. Aquí el núcleo no debería de ser estable, pero sí es estable, y es estable gracias a que los quarks, que son estas partículas de las que les he estado hablando, tienen una carga de color, que como ya les dije, es muchísimo más fuerte que la carga electromagnética. Entonces, por eso se mantienen unidos los átomos dentro se mantienen unidos los protones dentro de los átomos. Y hay otras partículas que son muy parecidas a los quarks, en el sentido de que son elementales. Los electrones son partículas que no están hechos de nada más, pero ellos tienen a sus primos. Están otra partícula que es como el electrón, que se llama el muón, y otra que se llama el tau. Y cada uno de estos tiene a su correspondiente
neutrino. Entonces, los leptones son partículas que ellos sí pueden vivir solos, ellos no necesitan a nadie, ellos, ustedes pueden ver en cualquier momento un electrón solito, sin problemas, ¿no? No son como los quarks, que ellos sí necesitan otras partículas para vivir. Y aparte de esas partículas que son los quarks y los leptones, hay otras partículas que son las partículas que llevan las interacciones. Por ejemplo, la gravitatoria es la que más conocemos tal vez, y ahí la partícula que es la mediadora es el gravitón. Está la interacción débil, ahí las partículas que son las mediadoras son los bosones W y Z. La fuerte, que les estaba diciendo que esta estaba mediada por una partícula que se llama el gluón, que es la partícula que se intercambia aquí cuando están los quarks adentro del protón. Entonces, hasta ahorita hemos visto que hay partículas como los quarks, hay leptones y hay las partículas que llevan las interacciones, que son estas, que se llaman bosones. Entonces, algo que tiene la QCD, que no tiene la electrodinámica, por ejemplo, es que en la electrodinámica los fotones no interaccionan entre ellos, pero fíjense que la cromodinámica, los gluones, que son las partículas que medían la interacción fuerte, sí interaccionan entre ellos. Por eso aquí le dice, oye, ¿por qué no interaccionas con aquel fotón? Y le dice, no, pues que yo no interacciono con fotones, pero los gluones sí interaccionan entre ellos y es eso lo que precisamente da la generación dinámica de masas que les platiqué que estudia Fabiola. Entonces, las partículas mediadoras se llaman los bosones y son partículas que tienen spin cero. No voy a hablar mucho del spin porque tal vez algunos no han llevado mecánica cuántica. Entonces, esta es nuestra tabla periódica, que ahora ya no tiene muchísimos elementos. Estas son las partículas elementales que hay. Estos son los quarks, estos son los leptones y estas son las partículas que llevan las interacciones. Pero hay uno, el bosón de Higgs, del que no hemos hablado mucho. Entonces, de este vamos a hablar un poquito ahora y voy a explicarles cómo fue que se detectó, ¿no? También tomen en cuenta que cada una de estas partículas tiene su correspondiente antipartícula. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, pues se aniquilan. Entonces, las partículas y las antipartículas también tienen sus relaciones tóxicas, ¿no? Si se ven, se aniquilan. Entonces, bueno, regresando a donde empezamos, resulta que hubo un momento en que se dio la gran explosión y se formó todo lo que conocemos, pero resulta que no sabemos de dónde surgió toda la masa, ¿no? Y creemos que que la masa la dio el bosón de Higgs, pero no hemos visto, o hasta 2012 no habíamos visto el bosón de Higgs. Entonces, ¿cómo era que el bosón de Higgs les daba la masa a todos y ni siquiera lo habíamos visto? ¿Cómo podíamos volver a verlo? Bueno, si queremos volver a ver al Higgs, teníamos que reproducir esos primeros momentos en el que ocurrió el Big Bang. Pero para poder hacer eso a nivel microscópico, había que construir un acelerador que fuera capaz de que pudiéramos ver tanta energía como la que se desprendió en el Big Bang y que pudieran las partículas tener muchísima velocidad como la que ocurrió en esos primeros instantes en el que se creó todo. Entonces, para eso teníamos que construir aceleradores. Miren, nosotros los quarks no los podemos ver, pero sí los podemos detectar y los detectamos a través de estos colisionadores de hadrones. Entonces, ustedes quieren ver galaxias, tienen que usar telescopios. Quieren ver células, tienen que verlas con microscopios. Pero si ustedes quieren ver quarks, cosas más chiquitas, ustedes no las pueden ver, tienen que detectarlas con estos aceleradores, ¿no? Los aceleradores lo que hacen es hacer chocar las partículas y vemos qué hay dentro, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de colisionadores. Están unos que se llaman los de blanco fijo, en el que ustedes agarran la partícula y la lanzan a un blanco, ¿no? Están otros aceleradores que hacen chocar. Vienen unas partículas por un lado, otras partículas por otro y los hacen chocar. Entonces, esos son otros tipos de aceleradores. Estos son lineales, por ejemplo. Ustedes aceleran la partícula linealmente. O hay otros que son circulares, que hacen que las partículas giren y giren y giren hasta que después las hacen chocar cuando ya tienen mucha energía. ¿Cuál de estos aceleradores es mejor?
pues depende qué quieren ustedes estudiar, ¿no? Si ustedes nada más quieren ver cómo se comportan cuando chocan con algo, pues pueden usar un lineal. Pero si ustedes quieren romper las partículas para ver qué hay dentro, tal vez sea mejor que utilicen un circular, ¿no? Que los que se llaman sincrotrones. Entonces, bueno, entonces la cosa era que teníamos que reproducir los primeros momentos en el que ocurrió el Big Bang. Entonces dijeron, vamos a hacer entonces un acelerador súper grande y vamos a hacerlo debajo de la Tierra, 100 metros bajo tierra, para que no lo afecte nada de lo que hay en el medio ambiente. Entonces, ese acelerador se construyó en la frontera entre Suiza y Francia. Se construyó en el 2008. Entonces, es el famoso LHC. Entonces, el LHC, su principal objetivo era estudiar o ver esta partícula que era el bosón de Higgs. Entonces, bueno, construyeron este gran laboratorio en Suiza y Francia, y lo que hacían era que con esta bomba de hidrógeno extraían los protones. Una vez que los protones se extraían, se metían en un acelerador lineal. Entonces, ahí estaban los átomos, ahí les quitan la parte negativa, solamente quedan los protones, esos protones ya están cargados, se meten en un acelerador lineal, después se pasan a otro que es un acelerador circular, ahí se les hace dar muchas vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cómo hacen que den vueltas? Pues con los imanes. Entonces ahí giran y giran y giran y luego pasan a un acelerador todavía más grande. Ahí ya cuando están en este acelerador ya tienen casi un tercio de la velocidad de la luz y giran casi por 30 minutos. Cuando ya están suficientemente energéticos, pasan todavía a un acelerador muchísimo más grande de 628 metros. Ya cuando están en este acelerador, ya tienen casi la velocidad de la luz. Entonces ya son mucho más pesados de lo que iniciaron, ¿no? Entonces, todavía lo pasan a uno más grande y lanzan un haz por un lado y el otro por el otro. Entonces, están súper pesados esos protones ya y están súper energéticos. Entonces, aquí les digo, dan más de 11,000 vueltas por segundo. Imagínense ustedes la gran energía que tienen los protones. Entonces, cuando ya tienen muchísima energía y son súper pesados, entonces se hacen chocar. ¿Y qué creen? Que cuando chocan se genera tanta energía que pueden reproducir esos primeros minutos en los que ocurrió el Big Bang, esos primeros segundos en el que ocurrió el Big Bang, y pues fueron capaces de detectar ese famoso bosón de Higgs. Entonces la encargada de este experimento, que en ese momento era una mujer, Fabiola Gianotti, señaló que había descubierto una nueva partícula que parecía que correspondía al famoso bosón de Higgs, pero en realidad no estaba aceptando que ya era el Higgs, ¿no? Después de muchos años ya hemos podido ver que sí, realmente era el Higgs, pero en ese momento sabían que había una nueva partícula y habían repetido tantas veces el experimento que estaban seguros, ¿no? O sea, decían en ese momento que estaban 99.9999% seguros de que había una nueva partícula y sí resultó ser el bosón de Higgs. Entonces, el experimento había sido exitoso en el sentido de que ya habían descubierto que era el bosón de Higgs, ¿no? Eso pasó el 4 de julio de 2012, cuando se anunció que ya habían encontrado este bosón, que fue propuesto, por cierto, por el investigador Peter Higgs, y en el 2013, pues obviamente le dieron su premio Nobel por la predicción de este bosón de Higgs. De hecho, había un libro que se llamaba La partícula de Dios, que había sido escrita por Leon Lederman, pero él en principio le había puesto la partícula maldita, ¿no? Pero el editor dijo, no, pues eso no va a vender. Entonces, por eso le pusieron la partícula de Dios, ¿no? Para que vendiera. Y seguramente ustedes la han escuchado en las noticias porque ha sido muy notable esta noticia, ¿no? Hasta ahorita, ¿sí me sigo escuchando? Sí, doctora, todo se ve muy bien, se escucha muy bien. Ok, muy bien.
Entonces, pero había una duda todavía. ¿Cómo es que esta partícula le daba la masa a todas las otras partículas? Bueno, la explicación es esta. La masa de las partículas estaría causada por una serie de fricción con el campo de Higgs, por lo que las partículas más ligeras se moverían por este campo fácilmente, mientras que las más pesadas lo harían con mayor dificultad. No sé si ustedes lo entendieron, pero yo cuando lo leí por primera vez no lo entendí. Entonces, eh, a veces uno no entiende una cosa y piensa que los demás sí la entienden, pero resulta que nadie la entiende, ¿no? Entonces, resulta que había un ministro británico que también estaba un poco confundido, ¿no? Y dijo, bueno, sí se ha hablado mucho del bosón de Higgs, pero yo no entiendo cómo es que le da la masa a las otras partículas. Ya hemos invertido muchísimo dinero en este bosón de Higgs y no sabemos bien cómo le da la masa a las partículas. Miren, les voy a ofrecer una botella de champán a la persona que sea capaz de explicarme, pero de manera que yo entienda cómo es que el bosón de Higgs le da la masa a todas las partículas. Entonces, ese premio lo ganó el físico David J. Miller y la explicación fue esta. Imagínense ustedes que ustedes llegan a una fiesta. En esa fiesta está llena de físicos, biólogos y demás personas, ¿no? Entonces, cada una de estas personas piensen ustedes que es un bosón de Higgs. Entonces, todo lo que está aquí adentro, todo el conjunto de bosones de Higgs, le vamos a llamar el campo de Higgs. Resulta que entonces, imagínense ustedes que afuera de esa fiesta hay un desconocido, pero también está Peter Higgs. Entonces, el desconocido entra a la fiesta. Entonces, pues nadie lo conoce, ¿no? Él es un desconocido. Entonces, llega a la fiesta, atraviesa toda la fiesta, llega al bar, nadie le habló, pide una copa, está tan triste que pide otra. Nadie le hizo caso, él pasó como si nada. Pero imagínense que esa misma fiesta llega Peter Higgs. Entonces todo el mundo le va a querer decir, oye, Peter, ¿qué onda con tu bosón de Higgs, no? ¿Cómo se te ocurrió? Y entonces todos quieren hablar con él porque él es el famoso, ¿no? Entonces él también quiere llegar a la barra porque él también va a tomar una cerveza, pero no puede llegar porque todo el mundo quiere hablar con él. Entonces él se siente cada vez más pesado porque todo el mundo quiere hablar con él. Entonces, eso es lo que pasa con el campo de Higgs. Afuera de la fiesta, los dos tienen la misma masa, pero cuando entran a la fiesta, cuando interaccionan con los bosones de Higgs, uno se siente muy ligero y el otro se siente muy pesado. Es porque el pesado interaccionó más con los bosones de Higgs. Entonces, esta es la explicación que ganó la botella de champán que ofreció el ministro británico. Entonces, por eso le dieron su premio Nobel a Peter Higgs. Pero ahora sabemos que esa fricción o esa masa que les dan los bosones a las partículas, la masa que les dan, no es toda la masa, es solo el 2%, ¿no? Entonces, hasta ahorita, solo estoy recapitulando un poco. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se pueden aniquilar. Los gluones son las partículas que median la interacción fuerte y son los que mantienen pegados a los protones en los núcleos. Los quarks son partículas que no pueden vivir solas, ellas tienen que estar siempre acompañadas. Y los leptones no, los leptones son partículas que pueden vivir completamente solas, ¿no? Los gluones sí interaccionan entre sí y los fotones no interaccionan entre ellos. Entonces, más o menos, por cierto, los bosones de Higgs son los que nos hacen ver gordos, ¿no? Son los que nos hacen tener más masa. Entonces, no estamos gordos. La verdad es que interaccionamos más con el campo de Higgs. Entonces, hay partículas que sí interaccionan entre ellas y hay partículas que no. Miren, este es un diagramita de cómo las partículas interaccionan. Por ejemplo, los quarks pueden interaccionar con los bosones Z, pero por ejemplo, los gluones no interaccionan con estos bosones Z. Ellos sí pueden interaccionar, pero solamente a través de un quark. O por ejemplo, el bosón de Higgs es una partícula que sí interacciona con ella misma, pero no interacciona directamente con los quarks. Tienen que pasar por un
pues son Z para poder interaccionar. Solo las líneas que unen dos partículas son las que interaccionan y hay partículas que no pueden interaccionar entre ellas. Miren, por ejemplo, los fotones no interaccionan entre ellos, pero sí un fotón puede interaccionar con un quark, pero un fotón no puede interaccionar con un Higgs. Tienen que hacerlo a través de otras partículas. Los gluones sí interaccionan entre ellos. Entonces, esta es una figurita de cuáles son las interacciones que sí se pueden dar entre partículas y las que no. Pero hasta aquí ya les he hecho mucho choro, ¿no? Pero voy a lo que realmente es mi área, que son los quarks. Que los quarks, como ya les dije, tienen una carga que se llama de color. Y la parte de la física que estudia a las partículas que tienen color se llama la cromodinámica cuántica. Entonces voy a regresar a los quarks. Entonces tenemos estos 6 quarks, que son 6 sabores de quarks. Los quarks son partículas que tienen spin un medio, son como los electrones también tienen spin un medio. Y entonces los quarks se pueden unir con otros quarks para formar lo que se llama los hadrones. Y los bariones que ya habíamos platicado, por ejemplo, los protones y los neutrones están hechos de 3 quarks, pero los mesones están hechos de un quark y un antiquark. Bueno, nosotros estudiamos estas partículas con algo que se llama la ecuación de Schwinger-Dyson. Esta es esquemáticamente cómo se ven las ecuaciones de Schwinger-Dyson para mesones y para bariones. Para mesones la ecuación se llama la ecuación de Bethe-Salpeter y para bariones se llama la de Faddeev. Y por ejemplo, nos describe estados que están hechos de 2 quarks y esta nos dice cómo se comportan las partículas que están hechas de 3 quarks. Pero entonces les dije que hay estos 6 tipos de quarks. Entonces, por ejemplo, si ustedes juntan un quark U con un D, ustedes pueden formar una partícula que se llama el pión. Si juntan un quark S con un anti-U, pueden formar un que se llama el kaón. Entonces, con cada unión de 2 quarks, ustedes pueden unir varios mesones, que no son las partículas que están hechas de quarks, ¿no? Los clasificamos a los mesones de acuerdo a su spin y a su paridad. Entonces, como les había dicho al principio, Gell-Mann propuso la existencia de estos quarks. Y no solo eso, sino que dijo que las partículas que estaban hechas de quarks las podíamos poner en estas figuras geométricas que no sé si a ustedes les parezcan muy bonitas, pero a mí me parecen muy bonitas. Miren, por ejemplo, un neutrón está hecho de 2D y un U, y un protón de 2U y un D. Y aquí pone todas las posibles combinaciones que puede haber de esos 3 quarks en esta figurita, y cada una de esas partículas existe en la naturaleza, ¿no? O a veces la tenemos que ver hasta los grandes colisionadores, ¿no? Pero existen. Entonces, miren, por ejemplo, las partículas que están hechas de 3 quarks que tienen spin un medio, perdón, 3 medios. Son estas. Fíjense que hasta ese entonces se había descubierto que solo existían estas partículas. No habían descubierto esta. Pero uno ya puede ver de la figura que hay 3D y 3U. Entonces uno sí podía pensar que había 3 S. Una partícula que estuviera de 3 quarks S. Entonces Gell-Mann dijo, debe de existir esta partícula. ¿Y qué creen? Que fue la partícula J-Psi que después vieron en el experimento. Entonces, no solamente la pudo predecir, sino que también hizo una regla en la que podía predecir la masa de esas partículas. Entonces, lo que actualmente se está haciendo en QCD, estamos estudiando todas las partículas que están hechas de 3 quarks y hay unas partículas que han sido detectadas. Todas estas han sido detectadas. Hay otras que no han sido detectadas. Y las más pesadas, las que están hechas de los quarks más pesados, son partículas que no han sido detectadas y que una de nuestros principales objetivos es predecir cuál debe de ser la masa de las partículas que no han sido detectadas, ¿no? Esto se está haciendo en muchos laboratorios, por ejemplo, en Bell, en Estados Unidos, está haciendo en el laboratorio Jefferson, se está haciendo también en Alemania, en el detector Panda. El LHC tiene, por ejemplo, un pasillo o un detector que se enfoca solamente en detectar partículas nuevas que están hechas de quarks. Es el LHCb. Entonces, también en la parte teórica hay muchísimos formalismos
que tratan de ver cuáles son las masas de estas partículas hechas de quarks que todavía no han sido detectadas, ¿no? Otra cosa que también es muy interesante es que los mesones tienen su pareja de paridad, digamos, su gemelo malvado, que son partículas que son igualitas a ellas, están hechos de los mismos quarks. Por ejemplo, miren, vean este, el DU. Son partículas que están hechas exactamente de los mismos quarks, pero tienen paridad distinta. La paridad es un número cuántico. Solamente por el hecho de tener una paridad distinta, su masa es bien distinta. Miren, la de este es 770 y la de su pareja es de 1260. Entonces tienen casi 500 megaelectronvolts de diferencia solamente por tener paridad distinta. Entonces, una cosa que no entendemos, que nos gustaría entender, ¿por qué las parejas de paridad son tan diferentes en su masa, ¿no? Hay muchos artículos también que tratan de ver por qué las parejas de paridad son distintas en masa a los estados base, ¿no? Como les dije, todo esto lo hacemos usando las ecuaciones de Schwinger-Dyson. Este es un diagrama de que es una ecuación de Schwinger-Dyson, que es algo que ha estudiado mucho Fabiola y Manuel, que están ahí en el Estado de México. Entonces, las ecuaciones de Schwinger-Dyson son ecuaciones que están acopladas y que son infinitas, por lo tanto es bien difícil resolverlas, ¿no? Entonces lo que hacemos es truncarlas. Nosotros hemos estudiado mucho, por ejemplo, el vértice quark-gluón, que es un vértice en donde vemos que los fotones no interaccionan, pero como ya les platiqué, en QCD los gluones interaccionan. Aquí pueden ver 3 gluones interaccionando. Y esto precisamente es lo que hace que los quarks generen su masa, o sea, generan el otro 98% que no les está dando el bosón de Higgs, lo están generando todas estas interacciones que ustedes ven aquí, principalmente estas de 3 gluones, donde interaccionan los gluones. Eso es algo que nosotros hemos estudiado mucho en nuestro grupo en Morelia y también con la doctora Marielena Tejeda, que está en Colima ahora, con Rocío, que está en Argentina, aquí estoy yo. Entonces, ¿cómo se genera la masa de los gluones la masa de los quarks, perdón, con estas interacciones entre gluones? Otra cosa que les decía que estamos haciendo es estudiar las parejas de paridad y las masas de todos los hadrones, las partículas que están hechas de quarks. Entonces, este es un trabajo que también estamos haciendo con Gustavo y con Bedoya. Él está estudiando su maestría, perdón, ya su doctorado en la Universidad Michoacana y él está de postdoc ahora en la Universidad Autónoma de Chiapas. Otra cosa que también estamos estudiando ahora hablando de las fronteras en la física hadrónica, estamos estudiando el momento magnético anómalo del muón, que es la contribución hadrónica que tiene este momento magnético anómalo. Este es un trabajo que estoy haciendo con el doctor Héctor Bello y con Roger de la Universidad de Sinaloa. También estamos estudiando los factores de forma, que son cosas que pasan cuando interaccionan los quarks con los fotones, que ya les había dicho al principio que los quarks sí podían interaccionar con los fotones. Eso lo hacemos con el doctor Adnan Bashir, con Craig Roberts y con David Wilson. Entonces, ese también es un tema de frontera que hay en el laboratorio Jefferson y también recientemente a este grupo de estudiar factores de forma se ha incorporado Luis, que también está ahí en el Estado de México, y con Manuel. Entonces, con él estamos estudiando el factor de forma del pión. Entonces, también sobre estos generación dinámica de masas, también está trabajando Rocío, también está trabajando un estudiante de la Universidad de Chiapas, Jesús. Entonces, estamos analizando por qué se genera la masa usando estas ecuaciones de Schwinger-Dyson. También no solo lo estamos haciendo a nivel con teoría cuántica de campos, o sea, a veces no hay que saber tanto de teoría cuántica de campos para estudiar a los quarks. También estamos haciéndolo, de hecho, con la ecuación de Schrödinger, que es lo primero que se ve cuando uno entra a una licenciatura en física, que con la ecuación de Schwinger-Dyson también podemos calcular la masa de estos mesones y bariones a nivel
no relativista. Eso lo estamos haciendo también con el doctor Alfredo Raya de la Universidad Michoacana. Entonces, hay muchísimo más que uno puede estudiar sobre los quarks, ¿no? Otra cosa que no menciono mucho, pero que sí me gustaría hacer y que espero que alguien de ustedes tenga la inquietud, es estudiar partículas que no solamente están hechas de 2 quarks ni de 3 quarks. Hay partículas que están hechas de 4 quarks que se llaman los tetraquarks y que también ha sido un tema muy sonado en el LHC. Hay otras partículas que están hechas de 5 quarks que se llaman los pentaquarks y que ya son estados exóticos de hadrones, pero sí hay partículas que están hechas de 5 quarks y ahora se están detectando, por ejemplo, en el LHC. Entonces, es nuestro deber como físicos teóricos tratar de predecir estas masas y una vez que uno las tiene predichas, ya los experimentalistas pueden tratar de ver o buscar en ese rango de masas que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, eso sería todo lo que les quería decir. Espero que tengan más dudas que tenían al inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues inclusive vamos a ver si hay preguntas. Estamos, creo que vienen tiempos también. Y muchas gracias por toda realmente me encantó la plática porque creo que hasta para los que no andamos en el área, sí nos pudimos meter para entender un poquito, ya sabes, como decías, si entiende la abuelita, pues nosotros también más. Ok. Sí, déjame ver si, no sé si Manuel hay preguntas ahí en el auditorio. Aquí por el momento no hay. Déjame preguntarles a los chicos. Sí. Sí, tenemos una pregunta. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta era, bueno, dijo que 2 quarks no se podían como que separar y dijo que cuando se separan se crea otro quark, cada quark crea otro quark, pero eso pasa, o sea, realmente se crea y eso pasa en el experimento. Sí, realmente eso pasa, o sea, si tú quieres separar 2 quarks, es casi es como cuando tienes un resorte, ¿no? Que entre más quieres separarlo, más fuerza hay entre ellos, ¿no? Más fuerza necesitas. Entonces, sí, cuando quieres separar 2 quarks, se empieza a generar mucha energía. Mira, cuando los quarks están solitos, son como si fueran libres, pero cuando están acompañados de otros quarks, tienen mucha interacción. Eso es diferente a lo que pasa en el electromagnetismo, ¿no? En el electromagnetismo, cuando tú pones 2 cargas muy lejos, una ya casi no siente a la otra, ¿no? Cuando están muy lejos, pero cuando están muy cerquitas, se sienten más, ¿no? Una siente la atracción o la repulsión con la otra. Pues en QCD no, en QCD entre más las separas, como que más se unen. Entonces vas a necesitar cada vez estás necesitando más energía para separarlas y esa energía que estás necesitando para separarlas es la que hace que se forme otro quark y se genere un mesón. Entonces, para cada uno de los quarks se generó otra partícula con la energía que necesitaste para separarlas. Pues en realidad nunca las separaste, ¿no? Porque hiciste que se juntaran con otras, pero ellos nunca se quedaron solos. Ok. Gracias. Sí. Gracias, doctora. Aprovecho, Manuel, aquí hay 2 preguntitas. No sé si hay en auditorio, porque aquí en línea hay 2. Sí, tenemos otra pregunta más. Ok. No, que siempre no. ¿No? Bueno, hay una pregunta aquí en línea bueno, ya hay varias. Bueno, por Carlos, que pregunta, ¿por qué es importante estudiar el factor de forma? El factor de forma nos dice todo sobre el mesón, nos dice qué carga debe de tener, qué momento magnético tiene, todo lo que haya que saber de un mesón o de una partícula lo sabemos a través de su factor de forma. De hecho, eso es lo que se mide en el experimento, ¿no?
el factor de forma, y de ahí podemos deducir muchas de las cosas que hay dentro de un mesón. Y de hecho también sabemos cómo interacciona, por ejemplo, con los fotones. Ok, gracias, doctora. Hay otra pregunta por parte de Oscar. Él pregunta simplemente, ¿qué es la renormalización? La renormalización es cuando la QCD es una teoría renormalizable, que quiere decir que podemos quitar las divergencias que aparecen. Muchas veces uno trata, no sé si ustedes lo han visto en cálculo, que muchas veces los resultados te dan infinitos. Entonces lo que nosotros hacemos es quitarlas, pero de una manera que sea coherente, ¿no? Que al final puedas recuperar los resultados de tus observables. Entonces, es que que quites todo coherentemente, quites estas divergencias y que todavía obtengas resultados bien para tus observables. Eso es la renormalización. Hay muchos tipos de renormalización, o sea, cómo quitas esos infinitos, ¿no? A veces que decimos, bueno, voy a decir que no va de 0 a infinito, que va de 0 a un número muy grande. Y al final, haces todas tus cuentas y al final ese lambda lo haces tender a infinito. Entonces, a veces en algunos cálculos uno se asusta porque dice, es que me salió divergente, me salió infinito, pero no, hay maneras de remover esas divergencias y eso se hace a través de la renormalización. Ok, gracias, doctora. Retomo una pregunta por parte de Carlos que dice, espérame un tantito, referente el factor de forma, si sabe usted cómo se mide el factor. Se Sí, refiere al experimento. Ajá. Sí, de hecho, Carlos, y no solamente para Carlos, para los demás, el laboratorio Jefferson tiene una página y ustedes pueden entrar a esa página y ahí les dice exactamente cómo se hace el experimento. Tiene muchísimas animaciones de cómo se hacen estos colisionadores, cómo se hacen estas colisiones, ¿no? En el caso del pión, se hace chocar el pión con un fotón y entonces vemos cómo interactúan. Entonces, eso es lo que se hace ahí en el laboratorio Jefferson. Pero si quieres verlo así muy gráfico, ahí lo puedes ver en la página del laboratorio. Ok, perfecto, muchas gracias. Me parece que aquí en línea serían esas. No sé si hay otra más, Manuel, por allá. Bueno, dice que muchas gracias, dice Carlos. Perdón. Tenemos dos preguntas, Sharon. Perfecto, sí. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Hola, bien, qué gusto saludarte. Bueno. Gracias, igualmente. Oye, yo tengo dos preguntas. Una es referente con las observaciones. Nos hablaste o nos pusiste varios ejemplos de aceleradores, pero también nos dijiste, bueno, que si queríamos ver una estrella utilizábamos el telescopio o una célula en microscopio. Y por ahí no vi bien la imagen, pero tenías un microscopio para ver átomos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Cómo es que se ven? O sea, ¿se ve la estructura del átomo o qué es lo que se ve en esos microscopios? Sí, hay unos microscopios electrónicos, ¿no? Sí puedes ver ahí, ahora no sé, no sé qué podría, no sé, como un átomo de hidrógeno, por ejemplo, sí lo podrías ver ahí en el microscopio. Pero no sé, ¿quisieras ver qué figurita se ve? O no sé. Sí, algo así. Es que cuando uno está dando clase, cuando uno da cuántica, pues les habla de lo que se puede ver y de lo que no se ve, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú dices, bueno, si vas a ver el átomo y lo ves en este microscopio, ¿qué ves? O sea, ¿ves el núcleo, el electrón ahí dando vueltas o qué es lo que observas? Pues, Ajá, perdón. sí, yo creo que no, mejor no me voy a aventurar a decirte algo, pero yo creo que sí se debe de ver, sí debes de ver ahí una figurita y sí puedes ver algo muy chiquito ahí que se mueve. No lo vas a ver así como vuelta y vuelta, ¿no? Pero sí puedes ver algo que se mueve, un punto que se mueve.
pero se verían como puntos. Sí, como puntos. Ok. Y la Hasta segunda, protones y neutrones, ¿no? Más chiquito no vas a ver. o sea, verías, por ejemplo, un punto más grandecito, que sería el núcleo, y verías como puntitos en el núcleo, que serían los protones y neutrones. Sí, yo creo que sí. Gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver con el LHC. Nos estabas diciendo que ponen estos protones a girar en círculos cada vez más grandes y mencionas que cada vez están más pesados. ¿A qué te refieres con que cada vez son más pesados? Digo, porque uno se imagina que están ahí lo que sean los protones, ¿no? Estas pelotitas girando, girando. ¿Pero a qué te refieres que son cada vez más pesados? A que tienen más energía, están más energéticos. Si tú los pudieras pesar, se verían más, pues sí, pesarían más si se pudieran pesar, porque tienen mucha más energía de que cuando empezaron, ¿no? Entonces, esa energía a la que te refieres es o sea, porque cuando uno habla de peso, se refiere a masa, ¿no? O sea, dices, bueno, o el peso uno lo relaciona con la masa, pero ahí estás hablando de que estos protones son relativistas, y entonces estás utilizando esta ecuación de Einstein, E igual a mc, y por eso dices, tiene más energía, y como hay una relación entre esta energía y esta masa, que es la relativista, no la, el reposo, entonces por eso dices que son más pesados. Exacto. Sí, de hecho, les decía que ya tienen casi la velocidad de la luz. Ok. Gracias, esas eran las dos preguntas. Hasta luego. Adiós. No sé si... Tenemos otra pregunta más. Perfecto, ok. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta referente a lo que acaba de mencionar la doctora. Ya que se alcanza una energía tan alta, ¿eso distorsiona el espacio-tiempo en el que se está midiendo, aunque sea muy levemente? Yo creería que sí, ¿eh? No soy experta en el área, pero yo diría muy levemente. Muy levemente. Era como lo que decían, no sé si escuchaste mucho de las noticias que estaban diciendo que se iban a generar agujeros negros y que no sé qué tanto. Todo esto, como son cosas muy chiquititas, no se pueden llegar a dar instancia por tan corto momento que no son sensibles, no somos capaces de detectarlas todavía. Okay. Bueno, muchas gracias. Sí. Bien, con eso terminamos con las preguntas de este lado, Shareni. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora, de nuevo. Déjeme comparto nada más pantalla para ver si... Ok. Me parece... Ok. Y pues bueno, igual, por supuesto, agradeciendo la presencia de la doctora, se le otorga la presente constancia de parte de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Ciencias, la cual obviamente se le enviará más adelante. Muchísimas gracias. Por ahí no se escucha, pero están aplaudiendo, ¿eh? Gracias. Y pues un gusto tenerla aquí, muchas gracias, espero que también más adelante de nuevo, con mucho gusto por ahí estaremos invitando para esto otras más pláticas. Y pues con esto cierro para la próxima sesión, que es nuestra última plática. Un segundito, otra vez se me cerró. Ok, nuestra próxima plática es la de suplementación con edulcorantes no nutritivos, ácidos grasos y vitaminas, efectos sobre el sistema inmunológico, sistema nervioso y metabolismo celular. Está impartida por el doctor José Antonio Estrada Guadarrama de la Facultad de Medicina UAMX. Y les recuerdo que esta es la última plática, entonces va a haber bastantes cosas interesantes por ahí ese día, entonces por favor no falten. Y pues de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes. Los alumnos desde acá les digo bye bye. Y de nuevo a la doctora, gracias. Gracias.
Gracias, Xiomara. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos. Bye bye.